Empezar la tarde del 13 de noviembre de 2020, un año difícil, complicado para el sector de la música en directo, y estamos en la Fira Valenciana de la Música y presentamos la segunda parte de la primera sesión de las jornadas TEAM, unas jornadas que están dedicadas al turismo y la música como reclamo y valor de atracción turística de los territorios, en este caso de la Comunidad Valenciana. Y bueno, se trata de un proyecto que está organizado desde la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana en colaboración con Turisme i Comunitat Valenciana, un departamento que apuesta fuerte por este sector productivo como es el turismo y la cultura y la música en este caso como valor añadido a este reclamo de dinamización económica y cultural de la Comunidad Valenciana. Y en esta segunda parte tenemos una mesa redonda dedicada a lo que son las nuevas tecnologías en la dinamización musical y también turística. Tenemos a 4 especialistas del ramo, del ámbito, y los voy a presentar a Benjamín. Bueno, en primer lugar tenemos a Javier Campos también, que es el moderador, quien va a conducir esta charla y quien se encarga de hacer labores tecnológicas que van mucho más allá del marketing y del ticketing. Él es fundador de Noticumi, una de las plataformas de venta de entradas culturales, no solo venta de entradas, sino con valores culturales asociados más importantes en Valencia. Tenemos a Benjamín, tenemos a Katia y tenemos a José, que nos van a hablar de temas que esperemos resulten muy interesantes. Bienvenidos y empezamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Armand. En primer lugar, pues nada, gracias por participar en este encuentro profesional, que espero esté siendo muy productivo. En esta mesa vamos a tratar sobre el binomio tecnología y turismo, con el objetivo de conocer y compartir experiencias útiles para la industria musical, capaces de potenciar el turismo en la Comunidad Valenciana. Esta mesa será la previa para las jornadas profesionales TEAM, que se celebrarán este año en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 17 y 18 de diciembre, donde se dan cita turismo e industria musical. Allí también podréis conocer de primera mano tanto todas las iniciativas y propuestas tecnológicas como todas las que se están aplicando en el mundo para hacer de la música y la cultura en general una herramienta vital para estimular el turismo y la promoción de la marca Comunidad Valenciana. Antes de empezar, me gustaría que, por favor, encendáis los móviles, si es que hay alguien que lo tenga apagado, y lo uséis para compartir, fotografiar, grabar y, en definitiva, hacer llegar más allá lo que vamos a tratar aquí, porque pensamos que es realmente importante e interesante y llegue al máximo número de personas posible. Por otro lado, me gustaría invitaros a participar con preguntas, dudas, cualquiera que os puedan surgir, para hacer una charla fluida. Lo que haremos será destinar un espacio tras la presentación, donde cada uno de los ponentes pueda atenderlas de forma ordenada. Pasamos ya a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. Es un placer para nosotros tener a 3 grandes profesionales del sector, como son Katia Brollo, del Festival Rototom Sunsplash, Benjamín Garcés, de Easy Go Band, a mi izquierda, y José García, de Cúbica Nativa, allí al final de la mesa. En este primer bloque vamos a compartir las experiencias, y en particular del uso de tecnología aplicada a eventos. Para ello vamos a empezar por Katia, que nos puede contar de primera mano cómo han conseguido llegar a millones de personas a través del streaming y a llegar a potenciar la marca Rototom, que ahora mismo es el mejor y mayor festival de reggae del mundo. Cuando quieras, Katia. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en este evento. A pesar de las circunstancias, veo que la cultura es segura. Estamos aquí y podemos hablar de cuestiones importantes para la sociedad en general. Y bueno, yo vengo a representar mi oficina del Media Office de Rototom. Somos muchos y en particular voy a hablaros de nuestra experiencia de nuestro streaming, que es un caso bastante especial porque a pesar de enseñar
un festival de reggae de una cultura bastante de nicho logra llegar a millones de personas en todo el mundo. Claramente, para llegar a estos números que os voy a contar a continuación, hay que tener bien clara la historia de nuestro streaming, porque no es que hemos decidido hacer un streaming hace un par de años y de repente encendimos la máquina y tuvimos 10 millones de personas viéndonos. Entonces, la historia del streaming de Rototom empieza en el 1994. En el 94, mi jefe y todo el equipo de Rototom apuestan para empezar a transmitir los conciertos del festival en una red de radios nacionales. O sea, los primeros streaming eran solo audio y de nivel bastante bajo, porque claro, la tecnología no es la de ahora. Y era solo audio, y el primeros streamings que se dan en la web del festival se da audio en el 1995 ya. En este streaming no podía estar conectadas más de 10 personas porque la banda era pues de 33 kilobytes para entendernos. Y son cosas que me cuenta mi jefe y dan mucho para pensar. Pues de repente se unieron a este circuito de radios nacionales italianas muchas radios y empezaron a transmitir los conciertos del festival. A partir del 2001-2003 ya mejoró el streaming audio, la calidad del audio, y además también el festival empezó a ser un festival. Si antes era de unas 3.000, 4.000 personas como mucho, se llegó allá a números de 10.000 asistentes. Y siempre con esta idea de transmitir la música, la cultura reggae a un sector de nicho como lo del reggae, y en este momento a nivel italiano más bien. Pero la inquietud de mis jefes, porque yo todavía era pequeña, era la de transmitir pues el color y las vibraciones de esa comunidad, y querían transmitirlo también a través de imágenes. Entonces, es así que en el 2003-2004 se empieza a apostar para las primeras streaming de manera visual, o sea, vídeo, no solo audio. Obviamente los medios masivos y los medios oficiales boicoteaban un poco lo que era el ambiente festivalero y sobre todo pues un festival de reggae en aquel entonces. Entonces ellos querían pues llegar a la gente que le interesaba ver el festival a través de medios independientes. Y fue así que en el 2004 en Italia llegó un chileno que me contó mi jefe, muy visionario. Había pasado la dictadura en Chile y sabía que transmitir información era importante. Y fundó una televisión privada que se llamaba Arcoiris TV, una televisión satelital. Y allí pues empezaron a interesarse al festival, y en el 2004 pues por primera vez hicieron una colaboración entre Rototom y Arcoiris TV para transmitir imágenes de manera más bien en streaming, o creando cápsulas, creando resúmenes del día para que la gente pudiese ver el festival. Me contó que en aquel entonces había como 30 personas dedicadas a todo el material audiovisual, porque a las 2 de la noche, cuando acababan los conciertos, pues se ponían ahí a trabajar hasta el día siguiente, al mediodía, para montar un format que tenía pues imágenes de conciertos, entrevistas con los artistas, imágenes del día a día en el parque de Rototom, que en aquel entonces era en Italia, en mi pueblo.
Y yo, por ejemplo, que soy del pueblo, vi como un pueblo desconocido de 2.000 personas, pues de repente era famoso en todo el mundo. Friuli, ¿no? ¿Cómo era el nombre del pueblo? Osopo. Osopo. En Friuli, Venezia Giulia. Friuli. Sí, la región es Friuli. Y es verdad que esta necesidad de apostar en dar a ver lo que pasaba allí era un gasto bastante grande. Además, no era un gasto de producción a niveles comerciales, evidentemente. Se basaba también sobre la pasión de gente apasionada de audiovisual, de vídeo, de mi jefe loco que no se pierde una. Y de allí, pues, se empezó a crear una red de televisiones privadas que cogían la señal del satélite y lo transmitían en sus propias televisiones. Pues hay bastantes personas españoles que ahora vienen al festival que nos han contado de estar de viaje en un hotel en Austria y de repente encender la televisión del hotel y ver las imágenes de este festival tan bonito y tan interesante, sobre todo para los que le interesa la música reggae. Entonces, lo que en ese momento era un gasto, pues en poco tiempo se transformó en un atractivo de marketing muy eficaz, porque la gente se identifica, la gente quiere estar allí y si no quiere estar allí, quiere ver por lo menos el streaming. Y otra cosa interesante es que nuestro streaming siempre ha sido gratuito. O sea, era la manera popular de dejar por lo menos ver a las personas que estaban lejos, que las personas que están en otros continentes, ver lo que pasaba en el festival. Esto pues fue hasta el 2009 más o menos. Luego Arcoiris TV tenía muchos problemas de costes para mantener el satélite. Entonces, el último año me ha contado Claudio que pues, preparaban una hora de cinta de cassette, una hora de cassette video, y cada día con una furgoneta, un coche, iban a 400 kilómetros de mi pueblo a llevar la cinta a una televisión que tenía su propio satélite y podía dar la señal a los demás. Entonces, eso crea la marca de los streamings Rototom. De repente la gente empieza a entender que hay un festival que además de ser un festival bonito físicamente, da la posibilidad de ver los artistas y las actuaciones. En el 2009 y en el 2010, cuando ya el festival se traslada a Benicassim, pues ya la tecnología ha llegado a un punto que nos permite hacer los streamings online. De repente YouTube no tenía la posibilidad de hacer streamings. Los hacíamos en Dailymotion, una plataforma video que era competitor de YouTube y sobre todo para los streamings nos daba mucha promoción también en una red de contactos sobre todo franceses. Entonces, al mismo tiempo, nosotros empezamos a apostar por la marca Radio Rototom, que es una radio que durante el streaming del festival llega a ser la plataforma también visual de donde sale todo. O sea, es como el headquarter del streaming. Allí hay entrevistas, allí hay locutores de varios radios del mundo que hacen red, que nos ayudan a promover lo que estamos haciendo, como por ejemplo la Radio Nacional Francesa, la Radio Nacional Española con Radio 3, este año tenía que venir la Radio Nacional Alemana, espero venga en el futuro, la BBC, o sea que este tipo de contactos con medios independientes de reggae y también con medios más gordos, porque ahora que tenemos una marca reconocida como la que tenemos, pues es más fácil que los programas reggae de las radios nacionales también quieran participar. Y eso ayuda porque se crea una red que nos permite de incrustar en sus propias webs
nuestro streaming nos ayuda a aumentar aún más la visibilidad. Aparte, luego, claro, toda la parte de trabajo que hemos hecho con las redes sociales propias del festival, que en el 2018, entre YouTube, Facebook, hemos llegado a pues, 10 millones de visualizaciones de streaming, que para una música reggae, para una música como la reggae, que no es una música comercial y conocida por todo el mundo, pues ha sido de verdad muy impactante cuando veíamos eso. Lo logramos también con una producción que no se trata de, como decía antes, la filosofía del streaming nuestro siempre ha sido igual en los años, en el sentido que no se trata de contratar la mega productora que viene, lo hace todo, que nos retransmite 4 escenarios y hace todo ella, porque aparte que el gasto no nos podemos permitir un gasto así. Pero por otro lado, hemos logrado en este momento, a través de varias productoras locales y también aficionados de equipo interno que son tan apasionados del festival y del streaming, que una semana al año, en vez de irse de vacaciones, pues vienen ahí y le encanta estar trabajando con nosotros. Entonces, esto ha hecho que el streaming de Rototom haya llegado a estos números. Y cuando a veces alguien me pregunta, ¿qué crees que podemos hacer nuestro evento en streaming? Sí, podéis hacer, pero piensa a la red y piensa también al target que tienes, porque cuando se comunica, pues estas son las bases para mí, que vengo de este proyecto tan bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias, Katia. Menudos números ya quisiéramos del reggae o del heavy metal o de cualquier estilo. Sí, es que, a ver, hemos logrado 10 millones en el 2018 porque Facebook no tenía muchas restricciones de copyright, etcétera, que cada vez claro. es más. Con los directos no tenemos muchos problemas porque además nosotros pues tenemos un archivo de música de indirecto de 25 años y los artistas nos ceden los derechos. Es también fácil porque ven que la calidad que tienen en el directo de Rototom difícilmente la tienen en otros festivales, sobre todo artistas como los de reggae. Y por otro lado, también hemos visto que en los años, pues hemos empezado en Italia, se ha sumado el público español, pero nosotros tenemos también mucho público en Sudamérica. O sea, ahora las percentuales son más o menos así, 35 del streaming, 35% se conectan de España, 30% de Europa en general, 20% de Sudamérica. Y luego creo que faltan 25% entre Asia, más sobre todo Estados Unidos, que en los últimos 2 o 3 años ha subido una barbaridad porque en YouTube, por ejemplo, el 15% de las conexiones son de Estados Unidos. Son cosas que nos hacen pensar porque además vemos que también crece la afluencia de americanos al festival. De la par del streaming, luego esa gente que lo ve dice, pues yo me voy a pasar 10 días en la costa, claro, en la costa valenciana a escuchar reggae. Claro, que es en realidad el 65% del total es gente fuera de España, o sea, exacto, público internacional, que potencialmente nunca ha oído hablar de Benicàssim ni de Valencia y de España, pues a lo mejor alguno ha venido de vacaciones alguna vez, pero desde luego, vamos, los datos son espectaculares. Yo creo que bueno, la parte de streaming gratuito ahí es un tema muy interesante, dónde está el equilibrio, ¿no? Decías, claro, toda la problemática que tiene el hacer un streaming, toda la producción, todo lo que requiere, bueno, y solo todo lo que requiere grabar lo que es el Rototom, que a nivel de estructura es brutal, que no es ir a un sitio y grabar lo que pasa, no, es que lo que pasa tiene detrás toda una estructura tremenda de costes. Y claro, ofrecerlo gratuito. Eso es un tema que, bueno, ahora cuento yo una parte también
que es la complementaria, digamos. Tenemos en Katia el ejemplo de lo que es una experiencia brutal, además, como ejemplo, y de aquí, de Valencia, de llegar a millones de personas a nivel internacional utilizando tecnología como la del streaming. Y bueno, pues en mi caso, pues lo que puedo contar, lo que puedo hablar son las experiencias que estamos haciendo ahora de streaming de pago en particular. Esto desde Notikumi, que es una empresa que nació en Valencia hace 10 años, como comentaba Armand. Actualmente trabajamos para creadores de todo el mundo, siendo una solución de streaming y pagos integrada. Entonces, algo que en estos momentos se ha convertido en necesidad para todos los creadores de contenido, no solo la de llegar a millones de personas, sino especialmente ahora, en estos momentos difíciles, pues monetizar este impacto, ¿no? Incluso muchos que estaban lanzando streamings de vamos a regalar el contenido, ahora dicen, es que como no giro, ni vendo discos, ni tengo otra fuente, o monetizo esto que estoy haciendo, o no me queda otra salida, ¿no? De esta forma, además, pues hemos virado de un modelo donde el streaming era totalmente 100% un complemento de promoción, vamos a decir, a ser el único canal de monetización casi en solitario en muchos casos, por desgracia. Dada la situación, todos los profesionales del sector están teniendo esa necesidad o parecida de dar un giro al modelo de negocio y orientado hacia la monetización a distancia. Casos como la Sala Apolo, por ejemplo, de Barcelona, que actualmente ya tiene un estudio de emisión totalmente integrado en la sala y operativo, permitiendo a artistas y creadores lanzar su emisión en un entorno especializado, dedicado a maximizar esa experiencia, ¿no?, del usuario. En otros casos estamos trabajando para todo tipo de creadores de contenido, en realidad, desde youtubers con millones de suscriptores hasta gamers o equipos de fútbol o plataformas de cine a la carta. Todos los días aprendiendo otros modelos que son útiles para la industria musical. Esto que está ocurriendo, la eclosión del streaming, pese a que las iniciativas vengan desde el año 94, ¿no?, que casi sería el que se viera, o en 2009 incluso, alguien que se viera un streaming en un pueblo pequeñito por ahí, pues no era consciente que le estaban viendo en la otra parte del mundo, seguramente. Es casi como ir a una tribu y llevar una cámara de fotos. O sea, no eran conscientes ni siquiera de lo que ocurría, ¿no? Como decía, pues toda esta eclosión del streaming en directo a la carta ha hecho que muchos artistas pasen en muy pocas semanas, literalmente, de realizar su primer streaming de pago con un formato muy sencillo, a requerir ya una producción totalmente avanzada, una producción audiovisual con la tecnología más de vanguardia, desde audio en 360, salas virtuales customizadas para los fans, interacción personalizada con el artista, por supuesto venta de merchandising, todo lo posible para poder capitalizar y, además de todos esos elementos, por supuesto, la publicidad del canal y la explotación de la base de datos. Hasta hace muy pocos meses en realidad, las plataformas mayoritarias en manos de Google, Facebook y Amazon eran herramientas disponibles casi en solitario para el artista, que accedía, vamos a decir, regalar o dejar gratuito su contenido con la promesa de llegar a esos millones de personas, ¿no?, y de forma efectiva lograrlo, en muchos casos, sobre todo los que ya tenían todo ese impacto global, otros nuevos también. Yo mismo, trabajando en una discográfica, la verdad es que todo esto, durante todos los años que estuve en EMI, el hacer disponible el catálogo de Depeche Mode o de The Beatles, era la forma de poder monetizar un negocio que estaba cada año cayendo un 15, un 18, un 20%, basado en vender cajas de plástico con un disco dentro, ¿no? Entonces, al final teníamos que ponernos en manos de los Digital Service Providers y aceptar que llegara al artista a través de las entidades de gestión de derechos y de las editoriales, llegaba una pequeña parte de los grandes ingresos que generaba el tráfico de usuarios y la plataforma capitalizaba en primera persona. Y, por supuesto, ni hablar de la base de datos, de quién me ha escuchado, cuál es su email y cómo conozco a mi fan. Eso no pasa en YouTube, no pasa en Spotify, por ejemplo, en otras plataformas, ¿no? Pues bien, la verdad es que esto está cambiando muy rápidamente, acelerado por la pandemia, y el artista está desde su primer streaming de pago entendiendo y dándose cuenta que la base de datos de los usuarios, el conocer por nombre o por email, mejor dicho, a cada uno de sus fans que han pagado por verle, en muchos casos por apoyarle, por saber que están en un momento donde no tiene ni un solo concierto ni ninguna otra fuente de monetización, y en muchos casos sí es cierto que se está tomando casi como una acción de apoyo
a esos artistas que no tienen otra forma de monetizar o a otras salas. Así están viendo que también la publicidad pueden controlarla, dirigirla, y hay muchas marcas dispuestas y muy interesadas en llegar a ese público en particular. Lo que ahora mismo nos estamos encontrando es estas plataformas, por un lado, como medio totalmente vital para llegar a millones de personas, y el formato pay-per-view o un modelo de suscripción como alternativa al creador para capitalizar su contenido y sustituir así la falta de ingresos por no tener posibilidad de salir de gira. Esto no significa en ningún caso la sustitución de la experiencia presencial. Tenemos aquí mismo en la sala, estoy viendo a Raúl, que tiene un festival que se realiza en una cueva. Podemos meter toda la tecnología que queramos, pero como suena esas guitarras y esos cantantes en las cuevas de Sant Josep, es que es imposible reproducirlo en cualquier otro lado, ¿no? Hay que ir y oler a humedad. Eso aún tecnológicamente no lo hemos conseguido, pero sí que hemos conseguido otro montón de cosas que hacen que la experiencia en casa pues sea realmente cuanto menos interesante y divertida y amena. Ahora más que nunca, desde luego, la tecnología es aliado principal de la cultura y en particular, muy en particular, de la música. Os puedo contar algún ejemplo como, por ejemplo, una cantante, Tini Stoessel, multitudinaria, argentina, millones de seguidores, y que se planteó pues hacer alguna acción para unir al fan más cerca a la experiencia, ¿no?, de lo que se estaba viviendo en uno de sus conciertos. En esta iniciativa lo que se planteaba era, pues a los usuarios varios juegos, entre ellos algunos muy llamativos, como por ejemplo compartir el teléfono del usuario para comunicar vía WhatsApp directamente con el artista. O sea, básicamente, unos minutos antes de salir al escenario, pues los usuarios reciben en su móvil un WhatsApp con la foto de perfil de la cantante, de su artista favorito, donde les está diciendo: estoy muy nerviosa, voy a salir, me quedan 2 minutos y no sé qué ponerme. Y una foto de ella con los 2 trajes así de ayúdame a decidir, un juego. Claro, la gente dice, me está escribiendo el artista y preguntándome qué modelo. Evidentemente aquí hay algo de trampa, ¿no? Pero vamos a participar. Y en ese momento le llega en un panel, lógicamente, todas las respuestas en tiempo real a Tini, y elige el vestido que más pedido ha sido. Sale al escenario, todo el mundo dice: ostras, se han puesto el rojo, que es el que yo quería. Se pone a cantar, pasa el concierto, entre canción y canción se vuelve a meter al backstage, una cámara le sigue y está proyectando lo que todos los usuarios ven, que efectivamente va por los corredores, se mete en el backstage, entra en el camerino y va corriendo, coge el móvil, se pone así a escribir y en el momento le llega otro WhatsApp a la gente diciendo: oye, está yendo todo fenomenal, ayúdame con el siguiente tema que no sé qué cantar ahora. Y la gente pues canta este que me encanta. Imaginaos a nivel viral la cantidad de gente que empezó a publicar en Instagram: estoy hablando con esta artista, con Rosalía, vamos a entender, ¿no? El impacto que tuvo pues es brutal. Una acción que tecnológicamente es bastante sencilla de articular, pasa por unas aplicaciones, luego veremos algunos ejemplos interesantes sobre cómo articular todo eso, pero tecnología tenemos de sobra y ejemplos, viva la creatividad, y ahora más que nunca, para poder hacer esa experiencia sobre todo entretenida para el usuario. Hay conciertos que realmente se están modelando conforme los vamos haciendo. Artistas súper consagrados que entre canción y canción en un streaming pues se quedan mirando a la cámara. Claro, normalmente la pauta la ha marcado un aplauso, el calor del público, ¿no? Y ahora pues evidentemente no hay eso. Entonces el formato tiene que ser totalmente televisivo, si no pues difícilmente va a poder producirse una progresión ahí, ¿no? Bueno, todo esto es parte de prueba y error. Al final estamos en cuestión de meses pasando de lo que es un concierto estándar a demandar absolutamente todo tipo de tecnología asociada para potenciar esa experiencia, para llegar al público cercano, pero a todo el público global. Esta tecnología, además, como estáis viendo, además no está diseñada a 10.000 kilómetros de distancia, está diseñada en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y es válida y se está utilizando alrededor de todo el mundo. Fijaos que, bueno, en toda esta ecuación nosotros mismos como usuarios también buscamos ese formato de televisión. La tecnología es capaz de hacer eso y mucho más. Os cuento también otro ejemplo de uno de nuestros partners de emisión, Iker, que además de tener un equipo
experimentado de grabación vía satélite, con toda la tecnología necesaria y experiencia para hacer una muy buena emisión, es tenor. Bueno, hasta ahí todo estupendo, es un apasionado de la música y músico y profesional, pero es que claro, a la hora de realizar lo que es un concierto de una orquesta, Iker se prepara, ensaya con la banda y ensaya la realización leyendo la partitura. O sea, a nivel de engagement, o vamos a decir de lo que está viviendo el usuario cuando ve esa realización en directo de una orquesta donde se está haciendo siguiendo una partitura, es cuanto menos pues, dulce, vamos a decir, de ver, ¿no? Es súper suave todo y realmente hasta el que va a una sala de conciertos, yo no sabría a quién estar siguiendo en cada momento, no me sé las partituras ni sé qué va a entrar ahora y dónde tengo que poner mi atención. Entonces, claro, ver una realización de ese calibre, con ese nivel de sensibilidad, pues yo creo que realmente es una experiencia que vivirla además en casa con tu familia, pues es muy, muy interesante y que ahora mismo, desde luego, se está pues cada vez teniendo más interés, ¿no? Siguiendo al detalle, bueno, pues todas estas pequeñas iniciativas, lo interesante es trasladarlos a cada uno de nuestros proyectos y poder, apoyándonos en la tecnología, el poder maximizar todo lo que es esa experiencia. Este desarrollo está exigiendo que profesionales y expertos nos unamos para conseguir asesorar, sobre todo, y maximizar en la experiencia del usuario. Se ha abierto un campo inmenso por explorar y también desde el propio usuario el conocimiento de estas tecnologías. Y su uso habitual hacen que cada vez se demanden y se disparen las posibilidades para llegar a ellos, ¿no? Por todo ello es importante que todos los actores, tanto los que estamos aquí como los que están en casa viendo la emisión, se acerquen y se apoyen para maximizar el uso de estas tecnologías que ahora mismo son claves para usuarios y para el sector en sí. El último ejemplo, por no alargar mucho más, porque podría contar un montón de casos que nos ayudarían a tener ideas o a ver hacia dónde se está moviendo todo esto, es bueno, estar pensando en qué paso vamos a necesitar dentro de poco, pues se producen dinámicas de consumo y sobre todo en la parte profesional. Es decir, las barreras un poco, los límites están en ahora mismo articular, pues por ejemplo a nivel de derechos editoriales y derechos de imagen. Estaréis viendo, si seguís más o menos, pues casos en Twitch, etcétera. Bueno, pues esta misma mañana salía una noticia de toda la música, van a tener que quitarla de este canal. Hay ahora mismo todo un conglomerado a nivel de derechos editoriales y el streaming está queriendo crecer a nivel de posibilidades, evidentemente utilizar la música como vehículo en muchos casos, y por otro lado están las entidades de gestión de derechos con un modelo que aún no está adaptado, básicamente, literalmente no está adaptado aún, no está entendiendo aún cómo se monetiza un canal de Twitch, por ejemplo, para que un gamer pueda estar jugando y a la vez escuchando pues, a Depeche Mode. Entonces, bueno, ahí falta bastante, o simplemente un ejemplo más fácil, quizá para los que no seáis muy del sector o sepáis a nivel tan técnico de derechos editoriales, pero por ejemplo, simplemente a nivel de una gira, un artista, que ahora mismo, pues a lo mejor sí que sigue manteniendo, el que tiene suerte, 40 fechas, pero en aforos la mitad de lo que eran antes, con todo lo que representa. Ir a desplazarte a una ciudad para tocar por la mitad del caché, con todos los mismos gastos de abrir una sala, una circunstancia muy difícil y financieramente muy desastrosa. Y, bueno, querer monetizarlo. Pero, claro, hay artistas, o incluso pensad en el humor, en los humoristas, si tienen una gira de 40 fechas y hoy estoy haciendo un concierto o un monólogo en Madrid, al día siguiente yo no quiero que los de Barcelona o de Bilbao hayan escuchado todos los gags, se los sepan de memoria y ya entonces no haya novedad, no haya frescura en ese show. Entonces, todo esto está ahora mismo en una ecuación que está dándose vueltas a ver cómo encontramos alternativas y soluciones a nivel tecnológico y a nivel también de procedimientos. Y bueno, sin alargar mucho más, en definitiva, existen multitud de retos con la tecnología y lo bueno es que en todos los casos, en la mayoría, los expertos, por un lado, el asesoramiento y la tecnología está respondiendo y ayudando a ahora mismo miles, iba a decir millones de usuarios, pero miles de profesionales a dar la vuelta a un modelo de negocio y salir de la situación actual, no solo durante la pandemia, sino el tiempo después que necesitaremos todos para recuperarnos. Os animo a probar todas las opciones, a exprimir a los expertos que llevan años trabajando en estas tecnologías. Y, bueno, dicho esto, os dejo con Benjamín, que es uno de esos expertos como ejemplo, además de tecnología aplicada
a eventos, que tiene una enorme experiencia y tecnología capaces de unir hosteleros, por un lado, usuarios y eventos, así como un desarrollo impresionante en todo lo relacionado con contactless y capacidad de gestión de accesos. Benjamín. Gracias, Javi. Katia, muy interesante lo que has contado. Muchas veces la historia nos enseña mucho, pero lo olvidamos. Y yo creo que saber de dónde venimos es importante, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando empezamos hace cosa de 8 o 10 años, bueno, éramos 4 chavales que queríamos digitalizar pues, los tickets que habían y cómo poder hacer que ese dinero que entonces eran tickets y tal, poder digitalizarlo, tanto lo que era el pago como lo que eran los accesos. Entonces, casi nos tocaba evangelizar, ¿no? Pero en el fondo lo que buscábamos era pues digitalizar, lo que ahora está tan de moda y lo que ahora pues desde Europa nos están diciendo que nos van a traer ayudas, ¿no? Para digitalizar y sobre todo para el sector turístico, ¿no? Que es lo que estamos aquí ahora. Creo que pueden llegar un poco tarde, pero por lo menos a ver si llegan. Al final nosotros fuimos avanzando, los primeros años fueron muy costosos, realizamos el primer festival 100% cashless, en ese momento era cashless, ahora yo creo que la palabra debería ser contactless. Y bueno, no fue la mejor experiencia, pero por lo menos sí que nos sirvió para seguir aprendiendo y modificando o mejorando la plataforma, ¿no? Llegamos a un punto incluso ya de que los clientes ya no estaban solo aquí en España, estaban también en Latinoamérica, trabajábamos con muchos eventos allí y nos reconvertimos también, o la plataforma hicimos un split y sacamos otra que estaba muy enfocada a hotelería, no solo con eventos. Y sí que es verdad que la parte de eventos lo que nos permitió es entrar en muchos hoteles que hacían eventos dentro. Entonces, la experiencia, digamos, de estos clientes era que tú llegabas al hotel, tenías todas las posibilidades dentro del hotel y además tus eventos dentro del hotel, trabajamos tanto con eventos, con hoteles como con parques temáticos, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que más nos enfocamos, tanto en esta parte de eventos como en los hoteles, al final analizando un poco la situación, era de qué manera nosotros podíamos mejorar tanto la experiencia de los clientes, del cliente final, como de alguna manera digitalizar de tal forma los procesos que crearan procesos más eficientes, pudieran monetizarse y mejorar los ingresos de nuestro cliente, no del cliente final, sino de nuestro cliente. Y a la vez también un tema con el que estamos trabajando bastante fuerte en estos últimos meses, como es pues, la gestión de los datos, ¿no? Que esos datos te permitan incrementar ventas, tratar mejor a los clientes, esa experiencia de usuario que el cliente cuando vaya allí, pues en un hotel, imagínate que repites y que ya te llamen por tu nombre y la botella de vino que te pediste la última vez, pues ahora no tengo la misma, pero te ofrezco esta, que es un poco más cara, pero al mismo precio, de tal manera que fidelices. Eso es lo mismo, pues enfocado también a eventos, aunque en eventos de momento es un poquito más anónimo todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pues, fuimos virando hacia ahí, fuimos enfocando esa sinergia entre tanto eventos como hotelería y la verdad es que nos está funcionando bastante bien y sobre todo en Latinoamérica hay mucho concepto de hotel más evento. Con todo este parón, pues evidentemente pues, no vamos aquí a llorar, pero pues, como todo el mundo pues, paramos en seco. Muchos de los proyectos que teníamos este año se quedaron parados, pero también nos ha servido para reconvertirnos un poco, ¿no? Por eso digo lo del contactless, no solo el cashless, porque al final la parte de pagos para nosotros es una pequeña pata dentro de la plataforma que nosotros estamos operando. Realmente pues, gestionamos todo tipo de reserva de servicios, venta cruzada, gestión de todo tipo de monedas virtuales, price groups, dependiendo quién seas, qué tipo de abono tengas o tal, puedes tener una serie de precios o puedes tener otros precios. La parte de control de accesos en un ámbito muy grande, tenemos un abanico muy extenso de cómo configurar esa parte de plataforma. Y lo que también vimos, y que no era solo y únicamente el centrarnos en lo que se conoce como la pulserita, ¿no? Bueno, la pulserita está muy bien, te hace que puedas operar en ciertos eventos de forma offline porque no necesitas todo el rato conectividad. Hemos logrado tener conectividad, o sea, poder operar sin conectividad, pero de forma online. Eso es muy importante porque nos ha pasado mucho en el Caribe, que no en todos los hoteles tienen conexión grande, o sea, continua, sino que tienen mucho microcorte y lo que no nos podíamos permitir era
que en ciertos momentos tuvieran una venta que no la pudieran tener, ¿no? Básicamente. Entonces, allí trabajamos también mucho de qué manera podíamos trabajar de forma online, de tal manera que se puedan compartir saldos, se puedan tener una serie de funcionalidades que con la pulsera de forma offline es más complejo, y a la vez no tener esa carencia de la parte de la red, ¿no? Lo hemos conseguido, de hecho lo estamos ya operando de esa manera. Y luego pues también viramos un poco al móvil, ¿no? A que no fuera solo únicamente esa parte, sino que la parte de la aplicación en los hoteles, que es una web realmente que se configura totalmente customizable y además se puede meter con la aplicación que ya tenga el hotel, sino que además todo tipo de pagos en los eventos, por ejemplo, los podemos virar al móvil. O sea, tú podrías ir con tu pulsera y pagar, pero si quieres pagar directamente con tu tarjeta bancaria, pues si pagas con el móvil y pagarías con el móvil. Incluso en Latinoamérica tenemos ya acuerdos con bancos como el Banco Santander y BBVA, que son ellos los que nos están vendiendo allí, porque en Latinoamérica lo que tienen es un concepto de efectivo pues muy amplio, ¿no? O sea, allí realmente tú te vas a un estadio y todo el mundo paga en efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco no pilla cacho, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos han visto que con su datáfono certificado nosotros podemos interactuar, el usuario puede recargar siempre que vaya con efectivo, pero si va con tarjeta puede pagar directamente. Entonces estamos abriendo el abanico a pago totalmente cashless, en el sentido de que el efectivo lo metes en una pulsera o una tarjeta, o pago por el móvil o incluso pago con datáfono bancario, ¿no? De tal manera que tienes un abanico muy grande, pero con la gran ventaja de que cuando tú pagas con un datáfono normal, pagas con importe, y cuando pagas con un datáfono que está usando nuestro sistema, está recopilando todos los datos. O sea, todos los datos de cualquier venta, de cualquier operación que se haga, se queda todo registrado y luego se trabaja con esos datos para poder trabajar la venta cruzada o el upselling, o incluso pues saber quién ha podido consumir más para hacerle promociones, trabajar ya luego con equipos de marketing y de comunicación en los que pues, se puede poner en contacto y hacer una captación mucho más concreta, y sobre todo fidelizar a tu cliente, que es el que más consume, ¿no? Hemos llegado a tener eventos en los que algún cliente pues, no sé, se ha gastado más de 1.000 euros en copas. Y dices, joder, pues a lo mejor ese cliente el año que viene le digo que le invito a las entradas, ¿sabes? Solo por el hecho de que como venga con 2 colegas iguales me hace la barra. Entonces, claro, al final esa información hasta hace poco los eventos no la tenían, y ahora pues esa gestión de datos yo creo que les puede ayudar mucho, muchos nos lo están diciendo de hecho, a poder pues monetizar de otras maneras, a saber lo que realmente están consumiendo, es decir, vale, yo el ticket medio ¿cuánto es? Bueno, el ticket medio de quién, de los que consumen o de los que entran, porque es que a lo mejor entran también niños que no consumen y la media de edad tuya está en esto. O sea, al final también digamos que de alguna manera sectorizas mucho más el cliente que tienes y lo puedes analizar pues de una manera mucho más eficiente, ¿no? Para luego poder generar más ingresos. Entonces, eso es un poco lo que intentamos hacer y trabajar. A partir de ahí pues hay muchísimas vertientes, muchísimas opciones, y sobre todo pues lo que nos gusta es que los clientes nos vayan diciendo cosas, porque de esa manera también nosotros vamos mejorando la plataforma y haciendo lo que realmente a ellos les hace falta, porque no tiene sentido hacer una aplicación o cualquier tipo de funcionalidad que luego no la vayan a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, estamos con ese tipo de operaciones y de funcionalidades que al final son las que creemos que al final el sector va a remontar, tanto hotelería como eventos, por supuesto. En cierto modo, pues tendrá muchas similitudes a lo que era antes, a lo mejor no igual, pero de aquí a lo mejor no a 6 meses, pero a lo mejor sí a 12 o 18, ¿no? Porque al final, bueno, no creo que todo se quede como estamos ahora, y al final, pues cuando todo esto reflote, vamos a tener que saber bien qué es lo que realmente puede hacer falta para que al final sea todo lo más conveniente posible para todas las partes, ¿no? Que los clientes se lo pasen bien y que los promotores pues también monitoricen, porque lo que está pasando estos meses pues nos está dejando jodidos un poco a todos. Y eso sería un poco lo que nosotros hacemos y cómo intentamos aportar nuestro granito de arena al sector con tecnología, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín. A continuación os presento a José García, de Cúbica Nativa, que nos va a contar precisamente, como hablábamos antes, ¿no?, de la estructura y tecnología necesaria para hacer de esos eventos que sean algo más, ¿no?, una experiencia realmente única. Y José seguro que tiene muchos ejemplos potentes para deslumbrarnos.
Cuéntanos. Bueno, pues, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por darnos visibilidad y por hacer que esto no decaiga. Voy a intentar contar algo atractivo. Después de Katia, la verdad es que nos sentimos todos un poco... No tenemos esa historia tan molona que contar, pero coincidimos que tenemos un jefe viejo pero bueno, con visión, visionario. Nada, os comento, Sagarmanta, la empresa a la que pertenezco, llevamos 25 años en la industria de los eventos, especializados en conciertos, festivales, como promotores y como empresa de equipamiento. Hace unos 2 años creamos Cúbica Nativa como esa línea de I+D+I dentro del marketing de experiencias, ¿no? De lo que estamos hablando, de la experiencia de usuario, para a través de la nueva tecnología aumentar esa experiencia y que fuera pues aún mayor. Sí que es verdad que todo esto, que lo mismo nos pasaba, que hace 2 años hablábamos de realidad virtual, realidad aumentada y éramos como predicadores en el desierto, debido a la pandemia, pues es algo como que se ha acelerado, ¿no? Esa digitalización que todos pedían, que no llegaba y que nos estaban exigiendo. El streaming mismo, ¿no? Que parecía, pues eso, un apartado ahí de ahora todo es streaming, ¿no? Estamos hablando de que se ha acelerado. Pero no está mal, ¿no? Que nosotros lo que intentamos es darle un sentido a toda esta tecnología, saber aplicarla y que nos ayude a las industrias, tanto del turismo como musical, ¿no? Porque al final esa experiencia de usuario es la que va a hacer que como el cliente de un concierto, ¿no? Sea un fan de la marca, ¿no? Al final, en este caso, pues Rototom la ha sabido hacer muy bien y ha creado fan de su streaming. No son usuarios, son fans, están esperando vivir esa experiencia. Y entonces es lo que intentamos hacer, ¿no? Ya te digo, a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, los hologramas, el videomapping, esa tecnología que sobre todo para estas nuevas generaciones, ¿no? Que también no hemos hablado aún de ellas, ¿no? Pero los millennials, centennials y todas estas nuevas generaciones van a demandar porque lo viven, son nativos digitales que lo que hacen es vivir ya la experiencia desde un punto de vista digital, además de si sale presencial, ¿no? Y nosotros venimos de esa experiencia presencial que acompañamos con lo digital. Entonces, en esa línea nos surgen 1000 ideas, 1000 propósitos que podíamos hacer en los eventos presenciales y que luego sirvieran de contenido cuando no existe, ¿no? Y ahora os pongo ya ejemplos prácticos porque me gusta hablar siempre de la practicidad de toda esta tecnología, más que de la tecnología en sí, que últimamente pues, el cliente intenta adaptar e incluso confunde, ¿no? Confunde realidad aumentada con virtual y da igual, ¿no? Lo importante es cómo, ¿no? Cómo se aplica. En el tema de festivales estábamos intentando aplicarlo desde una cámara 360 que emite en 4K desde el escenario, ¿no? Entonces, vivir esa experiencia de estar encima del escenario, en un escenario principal del Rototom, pues yo creo que es algo que de los miles y miles y miles de visitantes que ha tenido, pues muchos pagarían, ¿no? A la hora de qué podemos hacer digitalmente para que la gente pague y no se acostumbre a esa gratuidad del streaming, ¿no? Pues una experiencia diferente y es a través de las gafas de realidad virtual sentirte tú la estrella, ¿no? En ese momento y ver qué siente el artista encima del escenario. Eso luego lo podemos bajar a pie y hacer de Benicàssim en la capital del reggae a nivel nacional, de manera que la gente que llega al parking cuando está vacío pueda a través de la realidad aumentada ver cómo se transforma ese parking en un gran escaparate de la música reggae. Y a través de un holograma podemos situar a unos artistas en un escaparate para que lo visualicen cuando... Y toda esta tecnología lo que hace es envolver, ¿no? De ese aura que ha dejado el Rototom a la ciudad. A partir de ahí, insisto, puede ser en hoteles, lo podemos hacer en mil casos y espacios. Pero yo creo que sí que es imprescindible eso, ¿no? Que conozcamos al usuario y que sepamos darle en cada caso el contenido. A partir de ahí yo creo que sí que estaré dispuesto hasta a pagar, ¿no? Es decir, nos hemos habituado ya al streaming gratuito, pero si es plano, pues no me pidas que te pague, ¿no? Si no me ofreces algo más de contenido, algo más de ahí detrás, ¿no? Nosotros ahí es donde ofrecemos, a través de esa tecnología que aplicamos, el que todo sea un poco más experiencial y facilite ese negocio, ¿no? Que nos podemos generar entre estos 4 miembros de la mesa, ¿no? De decir, pues, ¿qué tenemos que hacer para que todo eso se monetice, ¿no? Insisto, nosotros como empresa especializada en la aplicación
creemos que también es una manera de ganar a un nuevo adepto, ¿no? Que es el adepto a la tecnología. Que con todo esto ya ganamos al fanático del destino turístico, del festival o del hotel, y ganamos a ese que aparte está demandando una experiencia más tecnológica. También toda esta tecnología hace que seamos más respetuosos con el medio ambiente y demás, que es una nueva línea también de concienciación que se está abriendo en el público. Y con eso intentamos pues eso, hacer una experiencia nueva de usuario que tenga sentido en todo esto y que cree una nueva línea de negocio, ¿no? Que a lo mejor, insisto, puede ser a través de la realidad virtual, cuando se democraticen las gafas de soporte de realidad virtual, y a través de la realidad aumentada, y que eso nos ayude también a través, aunque sea de los patrocinadores, ¿no? poder seguir con nuestra labor de comunicación y de experiencia. Básicamente, ya te digo, como no tengo ninguna historia así tan molona que contar, lo voy a dejar aquí y ahora entre todos... Se me estaba ocurriendo, mientras lo decías, que en realidad estamos muy acostumbrados, claro, suena realidad virtual, suena a como ciencia ficción, ¿no? Pero cuando vemos una carrera de Fórmula 1, o realidad aumentada, ¿no? O sea, ves una carrera de Fórmula 1 ahora en la televisión y es todo paneles que no existen en la realidad, que hemos superpuesto en la imagen para que veamos mejor al que está conduciendo el coche, o a Rossi o a Lorenzo. En las motos pasa igual. Yo no había ido nunca a una carrera de motos hasta hace unos años y fui a Cheste y no me enteré de nada. O sea, es que no me enteré de nada. Yo estaba allí diciendo, se supone que esto es brutal, y yo digo, ruido, y no sé quién es el primero, quién es el segundo, no entero de nada. Y al final me puse a mirar la tele para tratar de ver un poco con la realidad aumentada de cuál era el ranking, los tiempos, no sé qué, y luego miraba de, sí, el rojo, este es el que va primero, vale. Pero claro, la experiencia allí, in situ, era totalmente perdido, claro. Y sin embargo, ahí lo tenemos como muy interiorizado, ¿no? El que necesitas esa realidad aumentada en un coche de Fórmula 1 para saber a cuántos kilómetros por hora va. En música no. En música no estamos acostumbrados a que haya con que haya ya un letrerito que ponga el nombre de la canción, pero imagínate que además te pone la marca del bajo o capas, layers, que puedes ir activando para saber, oye, pues yo soy músico y me interesa saber qué guitarra está utilizando en cada momento, qué banda está ahora en el escenario, todo el equipo que lleva el backline, qué están utilizando. Ostras, ese cabezal, qué chulo, ¿sabes? Y ahí a lo mejor pues sí que me interesa hacer zoom ahí precisamente. Por otro lado está la contra del ejemplo que decía antes, ¿no? De, si me dan a mí la cámara, yo, desastre, me voy a perder el concierto. Si me metes con 360 en medio del concierto, posiblemente me sitúe pues a lo mejor detrás de la guitarra para verlo, pero lo voy a oír fatal, ¿sabes? Casi prefiero a alguien profesional que me haya hecho una realización. De hecho, estamos viendo en algunas experiencias así que es brutal y es como un juego casi. La gente al final lo experimenta 1 minuto, 2 minutos, y luego lo que busca es al equipo que dice, no, déjame que yo te lleve. O sea, sí, toma el mando, métete tú detrás de la batería, da la vuelta, micro, gírate, no sé qué, muy bien, mira para arriba, maréate, uy, el ratón se me ha ido para allá, ya no veo nada. Y al cabo de un rato de jugar, que es una experiencia inmersiva y divertida, dices, vale, ahora toma los mandos, a ti que sabes hacerlo. Y entonces realmente ahí es cuando estás viendo, pues es una carrera de coches. Es muy raro para los románticos de la música, como somos, y entiendo que los 4, extrapolar eso a la industria musical, ¿no? Que a veces somos un poco yo quiero la experiencia real, porque es lo que hemos vivido toda la vida. Bueno, ahora tenemos que buscar alternativas, y hay alternativas realmente chulas. Yo no pecaré de ser el cenizo que esto no, porque la experiencia es insustituible, la experiencia. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer muy divertidas y realmente apasionantes con no tantos recursos como nos pensamos, y que realmente justifican esa inversión, que a veces es muy difícil para un promotor, para un festival, invertir en esa tecnología. Pero fíjate, hay eventos, como pueden ser la Fórmula 1 en Valencia, que montar toda esa estructura para que realmente la gente que fue a ver la carrera, y ya te has perdido la carrera, o sea, no has visto nada. No era experiencial en persona. Se hizo la carrera para que se viera en televisión. Eso es lo que genera luego la publicidad, lo que genera todo. En música ese chip no lo hemos conseguido dar, y es muy difícil, y a veces no encuadra con una filosofía reggae, por ejemplo, que quizá pues no tenga sentido explotarlo de esa manera. Hay otras vías.
Entonces ahí es muy delicado y sobre todo cuando has gestado algo que es que Rototom hay que vivirlo. O sea, Rototom hay que vivirlo en persona. Entonces, trasladar eso a la experiencia en casa hay que intentar, pero hay que ver cómo hacerlo y la monetización no es algo tan evidente. Hay otros casos que sí. Y bueno, en realidad... ¿Me dejas, Javi? Sí, perdona. No sustituye, que decir, nosotros sí que es verdad que toda la finalidad con la que aplicamos esa tecnología no es para sustituir la experiencia, al revés, es para traerla. Está más que demostrado que cuanto más cerca estás de la experiencia, de haber vivido la experiencia, más la deseas, ¿no? Lo que hacemos con esto es como meter un caramelito en la boca para terminar de atraer. Tú puedes ver el Rototom en plano y ya parecerte una pasada, pero si yo te meto en mitad del público, en el ambiente, con el sonido envolvente y demás, te genera la necesidad de vivirlo. Ya solo queda un paso más, que es venir a disfrutarlo. En diversos estudios que se hicieron en turismo, sí que la experiencia, cuando te mostraban un destino con realidad virtual a otro destino que te lo enseñaban en plano sobre un vídeo, ganaba la opción de realidad virtual, y simplemente es porque te genera más confianza. Es decir, tú lo que ya vives en esa experiencia inmersiva va a ser muy parecido a lo que vas a vivir en real, con lo cual no te genera falsas expectativas ni engaños y te da una fiabilidad que al final te convence, ¿no? Por ese destino, por esa marca que te ofrece la experiencia, ¿no? Entonces, es decir, y aparte ya científicamente a través de las neuronas espejo lo están demostrando, ¿no? Cómo esa empatía que cuando ves sonreír a alguien te sonríes, sucede con la realidad virtual, ¿no? Que lo que vives en esa situación te genera una empatía tal que quieres realizarla. Entonces, nosotros siempre, insisto, y en todo aplicado a turismo, ¿no? Si lo aplicas a un turismo, el primer paso, más allá de realizar un buen catálogo, un buen vídeo, que es lo que se está haciendo, a lo mejor deberíamos de centrarnos en realizar ese vídeo inmersivo que te genere la necesidad de venir. Y luego aquí, otra vez, complementamos con ese tipo de experiencias, tanto digitales como reales. Nunca la tecnología va a sustituir a la experiencia real, pero sí que te va a servir de gancho a la hora de atraer al público a tu evento. Totalmente, y al joven ya, claro, en ese caso ya es tremendo. El tema, todos los ejemplos de realidad aumentada y demás con pues Pokémon Go. Al final los chavales buscando cosas, bueno, pues todo ese tipo de tecnología está disponible también para promocionar ciudades a nivel internacional y para realmente pues completar esa experiencia, ¿no? Aquí mismo, mientras estabais hablando, todo el pack experiencia, vamos a decir, la parte de producción, de ir a un festival y tener tu entrada para el festival, tu consumición, tu pack, que ya saben quién eres en el hotel, toda la experiencia centrada, y mientras vas hacia el recinto tienes toda una exposición divertida para jugar de pues, convertir la calle principal de Benicàssim en el escenario ese en Jamaica, por decirlo así, ¿no? Ahí hay claramente como mucha capacidad para hacer cosas realmente potentes que disfrute el que ha venido, pero que también a nivel internacional la gente diga, ostras, que están liando estos ahí, me lo estoy perdiendo, ¿no? Porque aparte de muchas cosas es... Que los artistas te grabaran un saludo, ¿no? Bienvenidos al Rototom, te consiguen grabar, pues eso a través de la red aumentada podríamos incorporarlo a ese acceso, a esa experiencia o durante el recorrido, ¿no? Visualizar dónde los artistas te dan y así también promueves que ese turismo que viene al concierto también se nutra la ciudad, ¿no? Que es así, pero bueno, aún así creas el lazo, ¿no? Y ya claro, terminas de vender el pack. Yo creo que es que además el turismo asociado a festivales, sobre todo aquí en la tierra en la que estamos, nos ha sido siempre pues, un potenciador, ¿no? De turismo. O sea, empezó el FIP en el 95, pues yo, pues como tú, ¿no? Éramos jovencillos, un poquito más mayores, supongo. Pero que al final, yo me acuerdo que cuando llegaron aquí los hermanos Morán, empezaron a montar esto y tal, empezaron en el velódromo, aquello era un charco de barro porque no se podía ni estar, y bueno, hasta que montaron recinto de festivales. Pues sí, ahora vas al recinto de festivales y dejó un recinto, ¿no? Pero entonces empezó, sin embargo, que ellos venían de Madrid con 4 ideas locas de montar ahí 4 conciertos indie, y al final eso empezó a evolucionar y de repente Benicàssim se empezó a conocer en muchos sitios. O sea, la gente que venía, bueno, luego vinisteis vosotros el Rototom, ya fue más internacional. De hecho, una de las grandes diferencias y que se ha notado cuando hemos llegado aquí es la diferencia en el valor que una región da a un festival, porque mi región en aquel entonces no lo ha entendido hasta que el festival se fue
cuando vieron efectivamente que en mi pueblo ahora no hay nada y se han cerrado hasta tiendas. O sea, y encima a nivel cultural ya no tiene no tiene el mismo atractivo de antes, aunque es un pueblo bonito, al lado de los Alpes, etcétera. O sea, es verdad que la región aquí ha apostado para esto. Sí, es que se notó mucho esos primeros años porque venía mucha gente. Y poco a poco, o sea, no fue una cosa de un día para otro ya tenías todo, sino cada año se iba creciendo un poquito, ibais introduciendo luego otros festivales y tal. Y claro, eso sí que es lo que empezó a dar como un empaque mucho más grande, ¿no? Pues lo que en aquel momento se pudo hacer, de dar a conocer de una forma mucho más analógica, ¿no? Pues con radio, con tal, ya no era lo que hay ahora, ¿no? Pero aún así se dio a conocer mucho. Si entonces de una forma mucho más analógica o manual fuimos capaces de poder exportar ese turismo para que vinieran aquí, esa imagen para que viniera aquí el turismo, ahora a nivel digital y con todas las herramientas que se tiene, creo que debería de pensarse la forma para que fuera incluso algo más sencillo, ¿no? Porque al final es lo que hace que un festival se llena así, pero con la gente de Castellón no llena ni un Rototom, ni un Sansán, ni un film, ni nada parecido, ¿no? La gente que viene de fuera a estos eventos es muchísima. Entonces, el poder potenciar eso para que luego se conozca, y hay gente que luego acaba viniendo aquí, compañeros tuyos estáis aquí viviendo 6 o 7 meses al año. O sea, ¿por qué? Pues porque ven que la zona está muy bien, que tal, pues yo creo que vivimos en una zona espléndida para este tipo de cosas, que turísticamente tiene mucho reclamo, no es conocida. Incluso gente de Madrid pues te viene y tal, y dice, joder, ¿qué playas tenéis? O tal, pues sí, pues no están masificadas, es una zona, yo creo que todo lo que es el Levante, pues quitando alguna zona que sí que está algo más masificada, ¿no? Pero por explotar a nivel turístico, y creo que el turismo de eventos puede potenciarse muchísimo. Totalmente, como herramienta, bueno, es que simplemente el dato que has dado es devastador. 10 millones de visualizaciones. Es que estoy seguro que posiblemente la suma de todos los vídeos de turismo de toda la Comunidad Valenciana, de todas las regiones, no suman ni 1 millón. Porque normalmente se ven 10.000 veces, cosas así, o sea, datos de 4 ceros contra 10 millones. Pues bueno, casi es como, no es necesario, haced por favor el festival este año, repetid el streaming y volver a dar 10 millones de impactos a la ciudad donde lo hacéis. O sea, es un poco yo creo, la filosofía y el mensaje claro, ¿no? Bueno, si queréis, ya estamos en la parte final. No sé si había alguna duda que tengáis o cualquier cosa que queréis que profundicemos. Yo, Javi, si nadie se anima, yo sí que animaría a las instituciones públicas a las instituciones públicas, sí, a que empujen toda esta, porque sí que es verdad que el Rototom es una iniciativa privada que tendrá el apoyo institucional que tenga, pero al final quien arriesga, ¿no? Al final son ellos. Y al final toda esta tecnología que estamos poniendo sobre la mesa espero que sirva para evitar la cancelación de todos esos eventos que habían programados. Yo creo que la cultura tiene que seguir llegando a la gente, si no es a través de la experiencia personal, porque no se puede, hagamos que llegue digitalmente. Ya no hablo de realidad virtual, o de un streaming, y que si ese streaming tiene un coste que lo pague a lo mejor la administración pública, ¿no? Sí que debemos de seguir creando y haciendo llegar la cultura a todos y cada uno de nosotros, ¿no? No podemos anclarnos en la cancelación, en el posponer, en el nuevas fechas, porque no sabemos cuándo va a salir, y mientras no salgamos de esto, quien debe de apostar realmente creo que son las administraciones públicas, y desde aquí mi tirón de orejas, ¿no? A decir que son ellos los que más eventos me han cancelado, y es la empresa privada quien está apostando por seguir haciendo streaming, por seguir haciendo el evento como pueda, en convenciones nacionales, porque saben que tienen que comunicar. No entiendo muy bien por qué en este caso la administración pública dice cancelo por seguridad y no hago nada alternativo a todo esto, ¿no? Entonces deberíamos de pedirles que por favor apoyen al sector, no solo musical, cultural, sino toda esta parte de detrás que estamos de tecnología, ¿no? Aplicada al sector cultural. Totalmente. De hecho, ahora, en esta misma semana, bueno, el Festival de Otoño de Teatro de Madrid ha activado lo que es la venta en streaming, y claro, es primera experiencia, y más para teatros que son organismos, está dentro de un conglomerado público, y claro, es sorprendente, ¿no? Que dices, ostras, bueno, lo han hecho, ya es mucho. Claro, es lo que decía antes, en cuestión desde la primera obra,
que está siendo ahora. O sea, ahora mismo, o dentro de un rato, no sé, son las 5 por ahí, empieza técnicamente la primera obra de teatro de un organismo público en Madrid, además, con un festival, 38 edición, Festival de Otoño de Madrid, ¿no? El lunes, la conversación va a ser ¿qué más hacemos? Porque no es que sea la única forma que tienen de llegar ya al público, es que van a entender todo lo que antes era streaming, ahora no. Entonces, yo preveo y espero además que no solo haya una escucha activa a los profesionales que nos dedicamos a esto, sino que además haya esa proactividad de decir, oye, ¿qué más podemos hacer para salir de la situación, para poner en el mapa a Benicàssim, a la Comunidad Valenciana y para ayudar a todo el tejido cultural y de empresas que se dedican a dar servicio a todos los actores, ¿no? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí que le quería preguntar a Katia sobre otra de las experiencias con tecnología que habéis utilizado, que me parece vital ahora mismo, que me parece interesantísimo, que es la parte de WhatsApp for Business, donde habéis establecido, claro, esa comunicación ya no a través de un anuncio, un post en redes, ¿no? Directamente en el WhatsApp con la gente, ¿no? Sí, hemos empezado pues en el 2019. Durante el festival hemos lanzado campañas para fidelizar a que el público nos diera su teléfono para recibir pues comunicaciones directas del festival y nada, para incentivar a la gente a darnos el número y a ser parte del Rototom Club, que se llama. Dábamos pues igual los nombres de los artistas que hemos anunciado en febrero, por ejemplo, los primeros nombres llegaban al WhatsApp de quien entra en nuestro WhatsApp for Business pues una hora antes, por ejemplo, la exclusiva. O le das acceso a contenido multimedial exclusivo. O depende, teníamos muchas diferentes iniciativas y hemos logrado, ahora no me acuerdo el número exacto, pero bastante, o sea, fue bastante impactante, que sí que la gente pues le interesa y son tan fidelizados que sabes que no le molesta que le llegue a su teléfono. No es uno que te da el mail, porque tiene que dar algo, pues doy el mail y le doy el mail que ni lo miro, el mail que ni abro. No, te estoy dando mi número de teléfono. Es muy interesante y también a la hora de comunicar muy efectivo, porque imagínate que hay una información muy rápida y que quieres que le llegue a quien, por ejemplo, tiene el ticket del festival, allí va directo. Claro, no se pierde en Facebook, no se pierde en Instagram. Y ahora, bueno, estamos hablando de todas las técnicas que se están implementando en todas las salas o que ya llevan tiempo implementadas de trazabilidad para tener control, ¿no?, de lo que está pasando por si acaso pues hay algún caso, hay cualquier cosa que haya que realmente contactar con esa persona simplemente. Vosotros además es que de esa manera estableces un vínculo que además te fuerza a ti a ser responsable, porque no podéis enviar spam, o sea, no podéis estar dándole la brasa y no es el estilo además de Rototom. No, efectivamente la comunicación pues son campañas puntuales, no te puedes pasar de, yo qué sé, una o dos o tres comunicaciones, pero cuando estás haciendo 3 comunicaciones en un mes es porque es agosto y va a llegar el festival. No es que en diciembre te pones ahí a mandarle 3 mensajes uno detrás del otro. Sí. En diciembre le avisas que está abierta la venta anticipada, por ejemplo, cuando abríamos en diciembre. Y quien formaba parte de Rototom Club podía entrar directo por ejemplo, a la oferta de pagarlo 10 euros menos el bono o algo así. Sí, sí. Es, bueno, para el que no lo haya utilizado nunca o una empresa que no lo haya utilizado, es comunicación unidireccional. O sea, es el festival o el que tiene el producto el que habla hacia una dirección. El usuario no puede responder. Básicamente es un canal y por eso hay que ser responsable. No lo puedes utilizar de cualquier manera porque, lógicamente, todo el mundo se daría de baja. Bueno, pues muchas gracias. Estoy seguro de que podríamos pasarnos un rato mucho más largo compartiendo ideas y lanzar seguramente varios proyectos de impacto global, pero creo que lo fundamental es que tratemos de extrapolar a cada uno de nosotros la posibilidad de usar esas tecnologías y adaptarnos al momento.
Por ello os agradezco mucho haber pasado este rato juntos y espero que haya sido muy interesante. Tenéis los contactos de cada uno en la web, así que esperamos que sean de utilidad y de ayuda entre todos para sacar el máximo partido de la tecnología y poder poner a la Comunidad Valenciana en la cabeza de las iniciativas y el desarrollo cultural. Aprovecho para invitaros, por último, de nuevo las jornadas TEAM, que se celebrarán el 17 y 18 de diciembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde estaremos viendo y además probando en primera persona herramientas y descubriendo tecnología de vanguardia gracias a profesionales como los que hoy hemos tenido aquí reunidos. Muchas gracias al Trobam también por el enorme esfuerzo de generar este espacio y a vosotros por sacarle el máximo partido. Y gracias y que estéis muy bien.